Buenos días, a continuación va a estar con ustedes la doctora Paula Hernández. Ella es médica especialista en gerencia de salud pública y en salud holística, con conocimiento y experiencia de más de 20 años en la estructuración, implementación y seguimiento de modelos, proyectos y programas en salud, destrezas para el manejo de gestión, programas de Business Intelligence. Actualmente se desempeña como coordinadora de modelo de atención de la Asociación Colombiana de Radiología, realizando seguimiento y vigilancia de modelos de salud centrado en las personas, que refleja las políticas y objetivos de la Asociación Colombiana de Radiología. Buenos días, doctora, bienvenida. Bueno, primero agradecerle a la asociación, al doctor Huberman, la invitación que nos hizo a Carlos y a mí para compartir con ustedes este espacio el día de hoy. Bueno, comentarles primero que la charla que nosotros vamos a dar el día de hoy va a estar dividida en dos partes. La primera parte en la que voy a estar yo, vamos a hablar un poco de la epidemiología del cáncer de tiroides en el mundo y en Colombia, y luego Carlos Mendoza nos va a hablar un poco del panorama del cáncer de tiroides en el actual sistema de salud en Colombia. Entonces, vamos a empezar a dar paso a nuestra información. Entonces, bueno, primero para hablar de cáncer de tiroides vamos a mostrar un poco el panorama del cáncer en el mundo. Entonces, datos de la International Agency for Research on Cancer, en el Observatorio de Cáncer de GloboCan de OMS 2022, nos dice que la prevalencia del cáncer para este año, para el 2022, fue 53.504.187 casos. La incidencia para este año de casos nuevos de cáncer era de un poco más, casi 20 millones de casos nuevos, y la mortalidad de 9.742.832 casos. Dentro de los cánceres con mayor frecuencia, entonces tenemos el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer colorectal, el cáncer de páncreas y el cáncer de estómago. Dentro de la mortalidad, la primera mortalidad la vemos en cáncer de pulmón, cáncer colorectal, cáncer de hígado, cáncer de mama y cáncer de estómago. Ya hablando por género, entonces vemos que en los hombres el primer cáncer en cuanto a casos nuevos es el cáncer pulmonar, luego el prostático, colorectal, gástrico y hepático. Sí, señora. Sí, señora. En las mujeres, ¿ahí me están escuchando bien? Qué pena. ¿Más arriba? ¿Ahí está bien? Ok. Bueno. En las mujeres, los tipos más frecuentes son el de mama, el de pulmón, el colorectal, el cervicuterino, y aquí vemos ya la presencia del cáncer tiroideo como el quinto más frecuente. Importante dato que entre los datos de GloboCan de 2020 a 2022 vemos un incremento en la incidencia del cáncer a nivel mundial. Ya entrando a hablar del cáncer de tiroides, los mismos datos de GloboCan de 2022 hablan que en este momento, para el 2022, en el mundo teníamos 2.911.382 personas viviendo con cáncer de tiroides. Los casos nuevos para este año fueron 821.214, el 7% del total de cáncer en el mundo. Y esto lo situó como la séptima causa a nivel mundial. Este es un dato también importante. ¿Por qué? Porque para el año 2020 el cáncer de tiroides estaba en la 9ª causa de incidencia en el mundo, lo que quiere decir que entre el 2020 y el 2022 tuvimos un incremento importante en la incidencia del cáncer de tiroides. Hablando de mortalidad, entonces para este año tuvimos una mortalidad de 47.507 casos, el 0.49% del total de muertes asociadas a cáncer, localizándola como la 24ª causa de muerte. En las gráficas de abajo vemos la distribución tanto de la incidencia, la prevalencia y la mortalidad por regiones en el mundo, y la verdad es que es muy, se mantiene
que la frecuencia es más alta en Asia para la incidencia, para la mortalidad y para la prevalencia también, y la más baja en Oceanía. Hablando ya de tasas estandarizadas, las otras son tasas crudas. Entonces, cuando hablamos de tasa de incidencia estandarizada por edad, la tasa a nivel del mundo, por favor, les voy a pedir que se graben este dato porque es muy importante. La tasa estandarizada por edad a nivel del mundo es de 9.1 por 100.000 habitantes y la tasa de mortalidad es de 0.44 por 100.000 habitantes. Aquí hablamos de ambos sexos. Cuando hablamos de tasas ya por sexo, vemos que en las mujeres la tasa es de 13.6 por 100.000 habitantes y en los hombres de 4.6 por 100.000 habitantes. Esto que nos dice que la tendencia en mujeres es más o menos de 2 a 3 veces más que en los hombres, la frecuencia del cáncer de tiroides. Y esta tendencia, como lo vemos aquí en la gráfica, que vemos las diferentes regiones, se mantiene en casi todas las regiones del mundo. Vemos una tendencia en las mujeres de doblar y a veces triplicar la tendencia del cáncer de tiroides comparado con los hombres. Esto sitúa al cáncer de tiroides como el quinto cáncer más frecuente en el mundo en las mujeres, con 614.729 casos nuevos para este año, siendo el 6.4% de los casos en mujeres. Aquí abajo en la gráfica vemos la representación del cáncer en mujeres y vemos el cáncer de tiroides situado acá abajo como el quinto. Este otro dato también es muy importante, esto que vemos acá en esta gráfica. Cuando hablamos de la tasa estandarizada de incidencia y mortalidad por edad según la distribución de ingresos de los países, entonces vemos que la incidencia es más alta en los países de altos ingresos seguidos por los de muy altos ingresos. Pero cuando hablamos de las tasas de mortalidad estandarizadas, vemos que las tasas de mortalidad son más altas en los países de bajos ingresos. Eso es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que los países de altos ingresos y muy altos ingresos tienen la capacidad de diagnosticar el cáncer más tempranamente. Tienen programas de tamizaje establecidos, tienen programas de diagnóstico temprano y tienen la capacidad de detectar el cáncer en etapas tempranas, mientras los países de bajos ingresos y de medianos ingresos tienen una problemática mayor en este aspecto. Bueno, vamos a hablar del cáncer ya en América Latina y el Caribe, el cáncer de tiroides. Datos del Globocam para el 2022, entonces nos hablan que para este año en América Latina y en el Caribe vivían 221.000 personas con cáncer de tiroides. La incidencia para este año, casos nuevos, eran 63.530, 4,1% del total del cáncer para la región, siendo la sexta causa en ambos sexos, y la mortalidad fue 4.604, 0.61. ¿Se acuerdan del dato que les dije que se grabaran? Miremos acá. La incidencia en América Latina y el Caribe es mucho menor, pero la mortalidad es mucho más alta de lo que representa en el mundo. Ya aquí vamos viendo una problemática para países que están catalogados como de medianos y bajos ingresos. La incidencia, la incidencia en mujeres se mantiene como más o menos lo que en el mundo se va viendo, es de 51.575, 6.6% de los casos de cáncer en mujeres, manteniéndose en el cuarto lugar en incidencia, un poquito por encima de lo del mundo, pero más o menos lo que se mantiene. La tasa de incidencia estandarizada por edad es de 8.3 por 100.000 habitantes y la tasa de mortalidad de 0.5 por 100.000. También aquí vemos un dato que la tasa estandarizada es un poco menor que la del mundo, recuerden que la del mundo era de 9.1 y la de mortalidad es un poco más alta, la del mundo era de 0.4 y aquí vemos ya una tasa de 0.5. La tasa de incidencia estandarizada por edad y sexo es de 13
por 100.000 habitantes para mujeres y de 3.3 por 100.000 habitantes para hombres, manteniendo la relación que habíamos mencionado de más o menos el doble al triple en relación al género. Bueno, vamos a hablar ahora de Colombia, ya llegamos a nuestra región. En Colombia tenemos 3 fuentes importantes de datos que son fidedignas para hablar en la parte epidemiológica. Tenemos Globocan, que es lo que hemos venido presentando y por eso acá tenemos los datos de Globocan. Lo otro que les voy a mostrar son los datos del DANE, que son también fuente importante. Y el otro dato que es importante para nosotros es el Centro de Alto Costo, que nos muestra la población atendida en el Sistema General de Seguridad Social. Entonces vamos a mostrar los datos de estos 3, van a haber unas pequeñas diferencias en eso, pero ya Carlos también nos va a mostrar un poco por qué son esas diferencias, sobre todo en lo del centro de alto costo. Bueno, entonces datos de Globocan nos dicen que en Colombia para el 2022, en Colombia vivían 16.797 personas con cáncer de tiroides. Para ese año se diagnosticaron 4.885 nuevos casos de cáncer de tiroides y esto representó el 4.2% de casos nuevos en ese año. Y la mortalidad fue de 517, 0,9%. Recuerden cuál era la tasa a nivel del mundo. Cuando hablábamos de mortalidad cruda, hablábamos que la mortalidad en el mundo era mucho más baja que este dato. La incidencia en mujeres se mantiene más o menos lo mismo que en Latinoamérica, un poquito más alta que en el mundo, pero la diferencia no es muy alta, 4.029, 6.6%, y el cuarto lugar en incidencia para mujeres. La tasa de incidencia estandarizada por edad es de 8.1 por 100.000 habitantes, más baja que la del mundo, más baja que la de Latinoamérica. Sin embargo, nuestra tasa de mortalidad por edad es de 0.7 por 100.000 habitantes, más alta que la de Latinoamérica y mucho más alta que la del mundo, que es de 0.4. La tasa de incidencia estandarizada por edad y sexo en las mujeres es de 12.7 por 100.000 habitantes y en los hombres de 3.0, manteniendo la relación de la cual hemos venido hablando. Datos del DANE. El DANE para el 2022 y el Sistema de Información Estadística del Cáncer en Colombia, el SIC, nos dicen que en este año en Colombia se murieron 287.281 personas de funciones no fetales. Dentro de estas 486 fueron por cáncer de tiroides. El 68.9% mujeres, el 31.8% hombres. La tasa estandarizada de mortalidad que reporta el DANE es de 0.7, la misma que nos reporta Globocan. Entonces ahí tenemos un dato que es similar. La distribución por regiones nos dice que la mayor mortalidad por cáncer de tiroides se presenta en Bogotá con un 23%, seguida de Antioquia con 12.5%, Valle del Cauca 11.1%, Cundinamarca 7.4%, Santander 5.3% y el porcentaje restante en el resto de las regiones de Colombia, como lo vemos aquí en la gráfica en donde tenemos las barras de las diferentes regiones de Colombia. Ahora, el centro de alto costo. El centro de alto costo nos mide la atención, como les decía, del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Aquí les voy a presentar los datos del 2022 y del 2023. Entonces, ¿qué nos decía el centro de alto costo? Que el cáncer de tiroides para el 2022 tuvo una atención de 2.165 pacientes. Aquí vemos la diferencia, ¿sí? Que hay menos registros que lo que nos reporta Globocan y que lo que veníamos hablando. Y para el 2023, 3.404 casos de atención de pacientes. De esas atenciones, entonces, el 80% para el 2022 se presentaron en mujeres y en la edad promedio 49 años. En 2023, el 80% también en mujeres y la edad promedio 50 años, lo cual se mantiene más o menos. Este dato muy importante, estadificación. En el 2022 la estadificación se reporta en el 42.80% y el estadio 1 es el más frecuente en este 42%. En el 2023 se estadifica el 45.68%,
con el estadio 1 siendo el más frecuente. Importantísimo, más del 50% se nos queda sin estadificación, según este dato del Centro de Alto Costo. La oportunidad. Entonces tenemos que la oportunidad para el diagnóstico de los pacientes fue de 84.67 días y la oportunidad para el tratamiento de 60,16 días. Esto es para el 2022, para el 2023 no hay reporte de oportunidad. De acuerdo al régimen de afiliación, entonces tenemos que para el año 2022 el 71.63% de los casos pertenecían al régimen contributivo, el 24.01% al subsidiado, el 4.1% al de excepción y el restante al régimen especial. Para el 2023 el 75.29% de los casos estaban en el contributivo, el 19% en el subsidiado, el 4,8% en el de excepción y el restante en el especial. Estos son datos de atención, quiero que lo tengan muy claro porque eso hace la diferencia. Bueno, hablando ya el último como indicador, que es supervivencia. En Colombia no tenemos este dato, desafortunadamente. Estos son datos del Centro Nacional de Cáncer de Estados Unidos. Ellos hacen un programa que es el programa de vigilancia epidemiológica, que hacen seguimiento. Estos son datos, los últimos datos publicados, que los publicaron en el año 2024, pero que son datos del 2020, ¿sí? Entonces esto nos dice que la supervivencia relativa a 5 años del cáncer de tiroides, cuando hablamos en términos generales, es de 98.4. Cuando ya empezamos a hablar de acuerdo al estado en el momento del diagnóstico, entonces tenemos que para enfermedad localizada es del 99,9%, para enfermedad regional de 98,2%, ya cuando hablamos de lesiones metastásicas a distancia de 51,9% y si hablamos de enfermedad desconocida, 92,7%. Desafíos que tenemos a nivel del cáncer, primero, en el mundo. Sabemos que el cáncer hace parte de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son enfermedades que son de origen no infeccioso, pero que causan una gran carga tanto al paciente como al sistema de salud. Dentro de estas enfermedades entonces tenemos el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades pulmonares crónicas y las enfermedades cerebrovasculares. La OMS y la OPS han mencionado que estas enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte y discapacidad alrededor del mundo y generan alrededor de 41 millones de muertes al año, 71% del total mundial. Dato importantísimo, 15 millones de estas muertes son muertes prematuras, muertes entre los 30 y 69 años. Eso tiene una implicación grandísima para nuestra población. Más del 85% de esas muertes prematuras ocurren en países de bajos y medianos ingresos, donde estamos nosotros localizados. En la región de las Américas, las enfermedades crónicas no transmisibles causan 5.5 millones de muertes cada año y 2.2 de esas son en personas que son menores de 70 años, muertes prematuras. Ya lo habíamos mencionado, aunque la incidencia del cáncer en América Central y del Sur es menor comparada con los países de mayores ingresos, la mortalidad es mucho mayor y esto es debido a que en estas zonas el cáncer se diagnostica en etapas más avanzadas porque tenemos un acceso más deficiente a pruebas de tamizaje, un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Importante, la OMS siempre ha dicho que en el cáncer podemos actuar en el 30 al 50% de los casos, evitando y reduciendo factores de riesgo a través de medidas preventivas. Y que la carga de enfermedad se podría reducir mediante la detección precoz, la atención y el tratamiento adecuado de los pacientes. ¿Qué es para la OMS la detección precoz? Tiene dos componentes, el tamizaje y la detección temprana. El tamizaje es la realización de pruebas específicas basadas en evidencia a población objetivo y la detección temprana es ya el diagnóstico en etapas muy tempranas de la enfermedad. Cuando hablamos de cáncer de tiroides, desafíos que hemos observado a nivel de
pues, de los años. El World Cancer Report del año 2020 nos dice que en las últimas 2 a 3 décadas las incidencias del cáncer de tiroides se disparan y que en varios países de altos y medianos ingresos específicamente es donde estas incidencias se observan disparadas. ¿Debido a qué? A que se empiezan a diagnosticar lesiones muy pequeñas, lesiones menores de 2 centímetros y que son diagnosticadas por el uso de tecnologías de imagen diagnóstica. Pero a pesar de eso, la mortalidad no se incrementa proporcionalmente al incremento de las tasas de incidencia. Eso nos lleva a pensar que ese aumento de las tasas de incidencia con tasas de mortalidad estables sugiere que la causa no es el diagnóstico de lesiones que representen un riesgo para el individuo y que se estaría generando por un sobrediagnóstico de lesiones que no causarían un daño al individuo. Entonces ya en el año 2022 Cancer Statistics reporta que después de unas décadas de aumento la incidencia empieza a disminuir en una tasa del 2.5 por año desde el año 2014 al 2018 debido al esfuerzo de las sociedades científicas y las recomendaciones que se están haciendo para mitigar la sobredetección. O sea, aquí es donde aparecen ya las recomendaciones de las diferentes sociedades de cómo debemos hacer el tamizaje para evitar ese sobrediagnóstico. En Colombia, como ya también lo he mencionado, tenemos unas tasas estandarizadas que son más bajas que las del mundo, tasas estandarizadas de incidencia más bajas que las del mundo, con unas tasas de mortalidad más altas que las del mundo y que las de América Latina. Esto nos enfrenta a un problema muy importante y que nos hace ver que en Colombia seguimos teniendo un problema de salud pública y una prioridad importante en el cáncer de tiroides para nuestra población. Pero tenemos muchas cosas también. ¿Qué oportunidades tenemos? Tenemos políticas públicas internacionales que apoyan lo que nosotros proponemos y propongamos. En la Asamblea Mundial de la Salud del año 2017, la OMS propone la resolución WA 70.12, que a lo que lleva es a la prevención y el control del cáncer en el contexto de un enfoque integrado. Entonces la OMS aquí promueve el desarrollo y la implementación de programas de salud pública basados en perfiles epidemiológicos, es decir, de aquellas patologías que tienen un impacto en la salud pública del mundo, dentro de lo cual está incluido el cáncer de tiroides, para dar una respuesta al problema y trabajar específicamente en el diagnóstico temprano y el tamizaje, evitando retrasos en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Entonces tenemos un soporte en políticas públicas internacionales. Tenemos políticas públicas nacionales también que lo soportan. El Ministerio de Salud y Protección Social ha incluido dentro del Plan Decenal de Salud Pública de 2022 a 2031 el seguimiento específico a la mortalidad, que es el problema que nosotros enfrentamos por cáncer a nivel del sistema de salud y en los diferentes ámbitos territoriales. Recomendaciones científicas, pues contamos con recomendaciones basadas en la evidencia para la identificación de la población a riesgo, de detección temprana, de diagnóstico, de estadificación y tratamiento. ¿Para qué? Para definir reglas claras a nuestros profesionales de la salud y que todos sepamos por dónde debemos coger, cuál es el camino a seguir y qué nos puede ayudar a una pronta solución o a una solución por lo menos que nos lleve hacia un camino en disminuir ese problema de mortalidad que tenemos en nuestro país. Finalmente, pues tenemos toda la capacidad científica y técnica, acá tenemos toda la capacidad científica y técnica para estructurar e implementar soluciones al problema del cáncer de tiroides para Colombia, con el propósito de mejorar los resultados clínicos del proceso de atención, disminuyendo la fragmentación del servicio, que es una de las partes más difíciles, y ahora Carlos nos va a hablar un poco de eso, y haciendo una mejor utilización de los servicios y de los recursos disponibles. ¿A través de qué? De lo que nosotros podemos hacer con lo que tenemos. Guías de práctica clínica,
trabajar en el esfuerzo de sacar una guía para Colombia, recomendaciones de expertos. ¿Para qué? Para establecer reglas claras, programas de salud pública que planteen estrategias que rompan la fragmentación del servicio en la atención de los pacientes y que puedan ayudar a dar solución. Finalmente, contarles que nosotros en la Asociación Colombiana de Radiología, desde hace varios años, venimos trabajando en programas de salud pública de patologías de alto impacto para la población. Uno de estos es el programa de cáncer de tiroides. La invitación es a que trabajemos juntos, a que trabajemos en estos temas que son de interés para todos nosotros y que entre todos, cada uno ponga su granito de arena para que podamos encontrar la solución a un problema tan importante y que aqueja a nuestra población para lograr mejorar la atención de nuestros pacientes y mejorar el resultado que pueda dar nuestro sistema de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. De pronto, ¿alguna pregunta para la doctora? Gracias, buen día, doctora. Buenos días, Fantástico, ¿cómo estás? Los datos muy detallados. ¿Cuál creen que es el factor o la causa, digamos, de esa brecha entre la menor incidencia respecto al mundo en Colombia y en América Latina? ¿Cuál es la brecha entre la menor incidencia y la mayor mortalidad? Si tiene que ver con el acceso a la salud o hay algunos otros factores, ¿qué es lo que se piensa, digamos? Bueno, ahora Carlos nos va a ilustrar un poco en el tema. Yo creo que sí tiene que ver mucho con el acceso, tiene que ver mucho con el sistema de salud que nosotros tenemos y cómo el paciente tiene que dar tanta vuelta para llegar a encontrar un diagnóstico y luego un tratamiento, ¿sí? La fragmentación del servicio que les mencioné. ¿Por qué? Porque en ese lapso en que el paciente va y viene para llegar a un diagnóstico o llegar a un tratamiento, el estadio pasa de un estadio 1 a un estadio 2 y ya el panorama es diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos incidencias más bajas porque no detectamos tempranamente, pero tenemos mortalidades más altas porque lo detectamos en estadios más avanzados, en donde ya no tenemos una solución efectiva cuando nosotros llegamos al paciente. Esa es, pues, creo que la respuesta no solo para nosotros, sino para todos los países de medianos y bajos ingresos. Bueno, muy buenos días para todos. De primera parte, muchísimas gracias, doctor, y a todos ustedes. Me siento muy honrado de acompañarlos hoy en su evento. Les traigo también un saludo muy especial de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas y de la iniciativa Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, en donde llevamos la estadística y mucho el monitoreo del comportamiento no solo epidemiológico y de salud, sino también del tema administrativo, financiero y de acceso para el sistema de salud colombiano. Mi charla tiene 3 partes, voy a tratar de ser muy eficiente, también va a estar disponible para consulta posterior al evento, se la haré llegar al doctor Huberman, y también espero que para los visitantes internacionales darles inicialmente un contexto de cómo funciona el sistema de salud colombiano para garantizar acceso a estos servicios, cómo estamos afrontando un difícil momento que está afrontando nuestro sistema desde hace varios años, muy enrarecido en este momento, con unas discusiones normativas muy amplias, con unas limitaciones financieras muy grandes que está impactando directamente en el acceso a los servicios de salud y más en estos tipos de servicios de alto costo. Muchísimas gracias y empezamos. Posteriormente hablaré un poco de la actualidad de cómo está el acceso, qué está involucrando el tema de la calidad y cómo se está limitando respecto a los regímenes de aseguramiento. Entonces haré un contexto general, un contexto específico y al final unas recomendaciones. Quiero darles solo un panorama económico muy rápido de cómo está esto porque es fundamental para el sistema, hablar de unos indicadores muy puntuales. Nuestra UPC, Unidad de Pago por Capitación, que es aquel valor que destina el gobierno para la atención de los usuarios en los regímenes de afiliación, este año, como ustedes lo vieron y ha sido ampliamente polémico, se hizo un incremento del 5.36%. Es decir, ese es el valor que se aumentó respecto al año pasado de lo que el gobierno a través del fondo financiero financia a los usuarios. Es decir, que por cada 100 pesos nos aumentaron 5.3 pesos para la atención de los pacientes. Esto es insuficiente porque solo la inflación en Colombia subió lo mismo, 5.2%. Es decir, que no vamos a tener márgenes a nivel hospitalario para poder promover la inversión en equipos, para poder crecer.
y para poder tener un crecimiento organizacional. La Corte Constitucional, como ustedes lo vieron, le ordena ahora al ministerio que cite una mesa técnica, eso pasó hace 2 semanas, para volver a discutir la asignación de los recursos. Nosotros como gremio de la prestación, donde convergen los médicos, los hospitales, la tecnología, estamos solicitando al menos el 16% del aumento en la UPC, es decir, el giro del gobierno a las aseguradoras para cubrir los sistemas de salud, pero no lo hemos logrado. Estamos con la expectativa en la asociación para sentarnos a dialogar de nuevo porque el 536 definitivamente no nos alcanza. Súmenle a esto que el salario mínimo en Colombia subió el 9%, como lo vemos ahí, el 9.5%, ya tenemos una pérdida de competitividad frente al costo laboral de al menos el 4% respecto a lo que nos van a pagar las aseguradoras. Y se suma otra cosa, quienes estamos negociando ya tarifas con las aseguradoras este año, es decir, cuánto nos van a aumentar la tarifa, les cuento que los principales aseguradores del país, como Nueva EPS, Sanitas, Sura, Compensar, no nos están haciendo incrementos de más del 2%. Sanitas, que está en intervención estatal, ya nos dijo que aumenta el 0%. Sura está negociando con todos nosotros en el 2.3%, lo cual nos pone en un problema de sostenibilidad que va a impactar directamente en el acceso de las personas a los servicios de salud, agravado también por el tema del régimen subsidiado, que lo vamos a ver como lo comentó la doctora Paula. Importante también en la tasa representativa del mercado, este año esperamos un valor promedio de 4.312. Eso es un valor importante porque en Colombia más del 95% de los equipos e insumos que usamos en salud son importados. Entonces el valor del precio del dólar nos pega durísimo y será un año también donde estamos muy restringidos para hacer inversiones tecnológicas y también para hacer inversiones en insumos de carácter de importación. El salario mínimo 9.5 es muy importante también para nuestros hospitales y clínicas, prestación y pago de salarios. Y finalmente un tema que casi no se toca pero que es fundamental, doctores, para nosotros en el acceso, y es la tasa de interés. ¿Por qué? Porque las aseguradoras en Colombia nos están pagando los servicios que prestamos a 3 o 4 meses. Es decir, yo presto hoy un servicio de un paciente con cáncer de tiroides y me está pagando en un promedio de 132 días esa cuenta. Yo tengo que financiar mis costos durante 132 días porque yo la nómina, los medicamentos, los insumos los pago a 30 días. Hace 2 años íbamos al mercado financiero y la tasa IBR, interés de valor real, que nos los prestan los hospitales de los bancos colombianos, estaba en el 2%. El año pasado llegó al 13.84% y este año esperamos que más o menos se regularice en el 7%. Yo no puedo financiar los servicios de salud ni los salarios a una tasa del 7% más el split del banco cuando el asegurador me subió la tasa a 0 o 2%. Ahí es donde está el problema del acceso desde el punto de vista financiero y es que no estamos pudiendo financiar las operaciones de las IPS porque el costo financiero no nos da. Entonces, por eso tenemos que mandar la atención a más largos plazos, negociar con los proveedores plazos más amplios de pago y ese caso es fundamental porque nos está afectando fuerte el tema de las tasas de interés. Súmenle que la mayoría de los bancos no están prestándole a las instituciones de salud por el riesgo financiero del sector de continuidad, el fantasma de la reforma y la cartera. Entonces estamos en un momento muy crítico de acceso a financiación y tenemos que buscar un balance porque lamentablemente, y es la realidad, el paciente no debe estar expuesto a eso, el paciente no tiene nada que ver con los pagos, ni con la financiación, ni con el agarrón que hay entre el gobierno y las EPS, porque nosotros tenemos que seguir prestando los servicios de salud de manera oportuna, con un criterio innegociable de calidad, que creo que todos compartimos en el sector de la prestación, y hay que atender a los niños, a los adultos y a los adultos mayores en condiciones dignas, en condiciones de oportunidad y acceso, con esta cantidad de retos que tiene el sistema. Rápidamente, nuestras proyecciones poblacionales, importantísimo este tema, hoy estamos más o menos ubicados acá, 2025. Hoy en día las poblaciones pediátricas en Colombia, más o menos hasta los 19 años que nosotros consideramos normativamente el paciente pediátrico, es el 30% de la población y en los próximos 80 años disminuirá al 17.25%, un fenómeno de envejecimiento muy marcado en Colombia que se ha venido acelerando después de la pandemia y nuestros grupos poblacionales mayores a 55 años, que hoy son el 18%, se duplicarán en los próximos 80 años. Ahí tenemos un problema fundamental del sistema porque hoy en día el grupo poblacional mayor a 55 años consume el 65%
de los recursos del sistema de salud y no hemos podido solucionarlo. Eso dice la cuenta de alto costo. Si no hemos podido hoy, ¿qué vamos a hacer en las próximas 8 décadas que se va a duplicar el problema, donde entra, por ejemplo, la mayor incidencia y prevalencia del cáncer de tiroides, que como nos mostró la doctora, se ubica en una media de 49 años. Entonces tenemos que atajar ese problema ya, porque no nos va a dar el costo con el fenómeno de envejecimiento de la población. Y acá les traje una gráfica muy interesante, después la tendrán disponibles, la manejamos en el Hospital Universitario del Instituto Roosevelt, y es la forma, digamos, más rápida para este tipo de eventos de explicar cómo funciona el sistema de salud colombiano en este momento. Y al final, la última diapositiva, les traje una propuesta de cómo quedaría si en el eventual caso de que se apruebe la reforma, se logren implementar esos cambios. Recordemos que la reforma pues sigue su avance, hay mucho, digamos, pesimismo en que pase. Yo también creo que va a ser muy difícil que esa reforma siga avanzando, sin embargo están las posibilidades porque la volvieron a aprobar en la Cámara de Representantes el viernes y hay que tenerlo presente. El plan del gobierno es que si no aprueba esa reforma, la implemente parcialmente vía los decretos normativos, que hoy también se los traje un poco para hacer un esquema de cómo se han ido avanzando, sobre todo en lo del pago directo y ese tipo de cosas. Entonces les cuento cómo funciona esto, para las personas también que no lo conocen muy bien. Partimos de una población con dos condiciones: quienes pueden pagar las primas de salud y quienes no las pueden pagar. Quienes pueden pagar las primas pertenecemos al régimen contributivo y quienes no las pueden pagar pertenecen al régimen subsidiado, porque hay que subsidiarlos para poder tener acceso a salud. Desde mayo del 2022, en Colombia hay más personas subsidiadas de las que pagan el seguro de salud, y eso es uno de los problemas fundamentales por los cuales el acceso no se da en pleno derecho, porque no hay plata para poder atender a tanta gente subsidiada. Se hacen los aportes de las primas de salud, perdónenme, acá, a través de los aportes patronales, de los aportes de los trabajadores, de la prestación de servicio y de los pensionados, y a nivel estatal viene el Sistema General de Participaciones, las rentas nacionales, los impuestos, el Fondo de Cooperación, o lo que llamamos recursos de solidaridad, y es decir que quienes pagamos la seguridad social, las cajas de compensación, el 1% también se suma a la financiación del régimen subsidiado, y adicionalmente el aporte de los territorios, es decir, el valor que se paga en impuestos por el juego y azar, por las bebidas alcohólicas y por el consumo de cigarrillo, que es el 35%, y va a este fondo. El fondo en Colombia se llama el ADRES, que es la cuenta financiera, que es el administradora de recursos del sistema, antes llamada FOSIGA, que es una dependencia tanto del Ministerio de Salud como el Departamento Nacional de Planeación y otras entidades, donde se recoge el dinero, se hace un estudio y se asigna. Es una cuenta financiera, es un fondo financiero. Cuando llega esa plata, ese dinero, se hace un estudio. Por eso se llama por capitación. Dividen el valor en los números de colombianos y personas que tienen aseguramiento y le hacen unos cálculos adicionales en algo que se llama el estudio de suficiencia de la cápita, que participa el Departamento Nacional de Planeación, y le hace unas asignaciones adicionales, por ejemplo, por grupo etario. Los niños y los adultos mayores consumen más recursos, entonces les dan una prima adicional. Las personas que están geográficamente dispersas consumen más recursos porque requieren más movilización para ir a los centros médicos o requerimos llevarle la atención a esas regiones y tienen un valor adicional y se hace la asignación de los recursos y cada mes esa asignación que sale de ese cálculo, el ADRES se lo consigna, se lo gira a los aseguradores. Entonces, si usted tiene una cápita de 1.500.000 pesos para el régimen contributivo y usted tiene 1 millón de afiliados en el régimen contributivo, lo multiplica y le gira ese recurso mensual a las EPS para garantizar la atención. ¿Qué pasa ahí? Se hace mensual, porque cada mes nacen niños y cada mes mueren pacientes o se desafilian pacientes. Las aseguradoras envían el censo de personas y el gobierno coge el censo, saca la cápita y le gira el valor. Ahí es donde no entendemos por qué no alcanza el dinero. Ahí está uno de los problemas del acceso, porque si ustedes ven, el año pasado giraron 91 billones de pesos, 2024, del presupuesto para salud. Y a la mayoría de los prestadores nos deben cartera hace más de 6 meses, los pacientes no tienen acceso, entonces uno dice la gran pregunta del sistema, que es ¿dónde está el dinero? ¿Y dónde está el dinero? Alguno está en corrupción, es real.
los estudios de la Universidad del Externado pueden decir que entre el 9 y el 11% de los recursos se están fugando por esa vía. También el dinero está en los cargos administrativos de las EPS, pero la mayoría del dinero está en la alta siniestralidad que tienen los pacientes en Colombia, porque como lo comentó la doctora, y es uno de los puntos que quiero aclarar hoy, la mayoría de los usuarios llegan muy siniestralizados, muy enfermos al sistema de salud, porque hay poca promoción y prevención. Entonces, los costos operacionales de las aseguradoras, si los ve uno en promedio hoy, superan el 111%. Si usted tiene un seguro, un negocio para cubrir pacientes y solo su costo médico va en el 111, súmele el 8% de la administración que hay en Colombia, es el 120, pues tiene un hueco del 20% y ese hueco financiero nos lo trasladan a los prestadores. ¿Cómo? Pues pagándonos a 6 o 7 meses o no pagándonos la cartera, y es un ciclo que se viene haciendo así, porque la población está descuidada en la promoción y prevención, tiene limitaciones de acceso, pues cuando llega a la red hospitalaria consume muchísimo más que si llegara de manera oportuna. Ahí cuando se hace la asignación, pues se transfiere el dinero a las EPS o aseguradoras o empresas prestadoras de servicio, y esas EPS contrata hospitales y clínicas, que acá lo llamamos instituciones prestadoras de servicios, que son de diferentes niveles de complejidad, diferentes niveles de tecnología, y nos hacen el pago por esa prestación. Importante para este tipo de patologías, para el cáncer de tiroides, Colombia tiene una ruta expedita y una protección de derechos cuando hay un paciente con diagnóstico sospecha o diagnóstico confirmado de cáncer. Tenemos la ley 1384 del 2010, tenemos la ley 2360 del 2024, nuestra ley estatutaria de la salud, que es la 1751, y la ley 1384, que es la famosa ley Sandra Ceballos, que garantiza toda la parte de la producción informática para el control del cáncer, que es donde sacamos las estadísticas y reportamos a las entidades internacionales. Es decir, en Colombia, el paciente diagnosticado con cáncer tiene un esquema normativo de protección de derechos que impide o que le debería facilitar que no tenga tanto trámite administrativo en su asegurador para llegar a la atención. Y recientemente, si ustedes vieron las noticias, hace 2 semanas se está proponiendo desde la Superintendencia de Salud y el Ministerio que para este tipo de patologías de alto costo no medie la autorización del servicio, que es una forma que hemos implementado en Colombia de restringir el gasto a salud, que siempre todos hemos sufrido, porque a usted no le prestan un servicio si no tiene una autorización de su aseguradora que dice hágale este servicio, hágale un PET scan, hágale una consulta, y es una barrera administrativa para la prestación. Nosotros en la prestación sí estamos de acuerdo a que para que estas patologías no debería mediar una autorización administrativa, porque la enfermedad sigue avanzando. Este simplemente se los voy a dejar también para consulta. Este es el mapa actual sectorial en Colombia. ¿Cómo coexistimos los que estemos? Pueden faltar cosas o de pronto sobrar, pero este es el resumen que manejamos en el sector. Unos entes rectores, el Ministerio de Salud, el INVIMA, la Superintendencia de Salud y el Consejo Nacional de Regulación de Precios de Medicamentos y Alimentos, que regula todos los registros sanitarios, que podría homologarse como decir la FDA o la EMA, son el ente regulador que hace todo el tema de acceso. Unos usuarios, que ya eso sí lo vamos a hablar, profesionales de la salud, en el último registro del RETUS, 87.000 médicos generales, 28.900 especialistas, 91.000 enfermeras en Colombia y 58 facultades de medicina. Todo un esquema gremial, por ejemplo el de nosotros, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, pero existe la CESI, Hospitales Públicos, ASEMI, EPS privadas, Federación Médica Colombiana, FASECOLDA, aseguradoras del SOAT y todo este tema. Aseguradores hoy en Colombia, 12 EPS contributivas, aún con vida jurídica, 17 EPS subsidiadas, aún con vida jurídica, 30 medicinas de medicina prepagada, 30 empresas, 10 aseguradoras de riesgo laborales y 18 entidades de regímenes de especiales o de excepción, donde están, por ejemplo, las fuerzas militares, el SENA, Ecopetrol, el FOMAC de los maestros y ese tipo de afiliación. Entes territoriales 1.160 son nuestras secretarías de salud, nivel departamental, distrital y municipal. Manejan el 8% de los recursos del sistema, más de 8 billones de pesos canalizan las secretarías de salud. Un total de 59.000 prestadores, de los cuales hay clínicas y hospitales, en este momento 11.080 registrados en todos los niveles de complejidad, 46.285 profesionales, 454 empresas de transporte de pacientes,
y 1.395 empresas con objeto social. ¿Qué es esto? Por ejemplo, un consultorio en un colegio o en una universidad, una iglesia con un centro de manejo de adicciones. Esos son entidades que deben cumplir unos mínimos para la prestación asistencial, y 90 laboratorios farmacéuticos con presencia comercial en Colombia. Este es el ecosistema general a través del cual aseguramos la prestación de los servicios. Y aseguramiento. Aquí uno entiende por qué los pacientes tampoco acceden de manera inmediata o oportuna al sistema. Para el corte del año pasado, el régimen contributivo, como ustedes lo ven, tenía 23.2 millones de afiliados. El régimen subsidiado, 26.6. Y los regímenes de excepción, más o menos 2.200.000. Ahí uno empieza a entender. Es muy difícil sostener un sistema de salud cuando hay que subsidiar a más de la mitad de la población, es decir, garantizarle su acceso sin pago de prima. El dinero no alcanza. Y hay que ver un tema fundamental, y es que la población subsidiada tiene más carga de enfermedad o está más enferma que la población contributiva. Consume más servicios de salud porque llega más tarde a la atención, no se le aplica promoción y prevención, entonces cuando llegan unos estadios de enfermedad muchísimo más avanzados. Y ahí uno empieza a comprender el problema del acceso. Cuando uno ve las personas que están en el contributivo, quienes pagan, estamos hablando de 23 millones de personas, pero resulta que ahí están los niños, los hijos de las personas que pagan, o sea, de los papás, la prima de salud, y no pagan la prima completa, pagan una fracción. Entonces, si uno va a ver quién está pagando la prima de salud, se va a encontrar que solo 15 millones de colombianos estamos pagando directamente la prima a las aseguradoras. Con la cotización de 15 millones es imposible mantener el tema de salud de 52 millones de colombianos. Y se le suma un agravante más. De los 15 millones de personas que pagan la salud en Colombia, 80 o 70% cotizan sobre un salario mínimo. Es decir, que pagan 106.000 pesos, que vienen siendo más o menos $27 por su prima mensual de salud. No alcanza el dinero para poder garantizar el acceso. Y ahí es por eso que siempre hablamos de un problema estructural en el sistema de salud. Y es que el problema no es del sistema de salud, el problema es del sistema educativo, que debería generar más personas que lleguen al menos a niveles técnicos o tecnológicos para que puedan emplearse de manera formal y tener un contrato laboral que les permita pagar la salud, con el riesgo de que si usted está en el régimen subsidiado y le dan todo gratis, es muy difícil que usted vuelva a pagarlo. Y eso está pasando en este país. Entonces el problema es estructural y es un problema que necesitamos ampliar los pagos de las primas de los servicios, pues para poder garantizar que la gente acceda. Y por eso es muy importante el dato que daba la doctora Paula, y ahí es donde uno lo comprende. 75% de los casos tratados están en el régimen contributivo y 19% en el régimen subsidiado. Pero uno dice, más de la mitad de la población está en el régimen subsidiado, o es que la gente no es enferma de cáncer de tiroides en el subsidiado. Claro que sí. Lo que pasa es que no sabemos dónde están, no han llegado a la red de salud, se han muerto, muchísimos de ellos sin saber el diagnóstico, y ahí es donde uno comprende que tenemos un subregistro muy importante en el régimen subsidiado porque no hay recursos para garantizarle la atención a los pacientes de cáncer de tiroides, por ejemplo, en las regiones más apartadas del país, que muchos morirán sin saber qué era lo que tenían, porque no acceden al sistema, porque no hay recursos para eso. Entonces ese es el problema fundamental desde el punto de vista financiero y del aseguramiento para el acceso a servicios de calidad. Aquí tenemos la composición de nuestras aseguradoras con un panorama crítico. Las que tienen en la marca roja están intervenidas por el gobierno nacional. Es decir, que el gobierno entró y ahora las administra. ¿Cómo interviene el gobierno una aseguradora privada? Toma el control, remueve su junta directiva u órgano de gobierno, remueve a su director general y toma el control y administra los recursos. Si ustedes lo ven, son las más grandes del país. Hoy en día, bajo administración del gobierno, hay 28.9 millones de afiliados del sistema, porque está intervenida Sanitas, Nueva EPS, Cosalud, Famisanar, con sus respectivos también escándalos de corrupción. Y ese es el segundo problema grave que tenemos para garantizar el acceso a los servicios. Tenemos un sistema asegurador que está colapsado, está en una franca guerra con el gobierno,
y en la mitad están los pacientes. Y miren que la parte azul clara es la proporción de asegurados que tienen las EPS en el régimen subsidiado y la parte azul las que tienen en el régimen contributivo. Porque en Colombia existe la posibilidad de que los aseguradores atiendan tanto población subsidiada como población contributiva, que es la ley de portabilidad del año 2013. Es decir, que una aseguradora privada, hoy en día en Colombia, como decir Sura, miren, perdón, tiene 30% de sus afiliados en el régimen subsidiado. ¿Cuál es la gran diferencia en Colombia entre un asegurado subsidiado y uno contributivo? El plan de salud es el mismo porque hay equidad en derechos. Eso sí hay que defenderlo y eso es uno de los grandes logros que tiene nuestro sistema de salud, porque la salud es un derecho y hay que garantizarla, así no tengas con qué pagarla. El problema es cómo la financiamos. Pero sí hay dos diferencias. Cuando tú estás en el régimen subsidiado, ¿qué no te paga el seguro? Pues la incapacidad laboral, porque se supone que no estás trabajando. Y no te paga la incapacidad de maternidad, porque se supone que no estás laborando. El resto, todos los derechos se asumen. Entonces tú no tienes que cambiarte de aseguradora si trabajas o no trabajas, porque el seguro y la inclusión es el mismo. Solo cambias las condiciones de las incapacidades y ahí tenemos. Y esto es lo que tiene quebrada las EPS. ¿Por qué? Porque recibieron poblaciones subsidiadas de las liquidaciones y no se dieron cuenta, o sí se dieron cuenta, pero no pudieron estimarlo bien, que esa población venía muchísimo más enferma que sus afiliados iniciales en el régimen contributivo, entonces les desbordó el gasto. Porque si usted llega como afiliado subsidiado a una EPS seria, como Sura, como Compensar, como Sanitas en el pasado, pues usted lo atiende, ¿sí? Le empieza a consumir servicios y se dieron cuenta y se les voló el gasto, más del 100%, y se quebraron. Esa es la realidad que está pasando en el país. ¿Quiénes cumplen hoy sostenibilidad financiera? Únicamente estas 6 EPS que tienen marcado en rojo. Recordemos que la superintendencia los mide con 3 indicadores: índice de solvencia, patrimonio mínimo y capacidad de inversión de reservas técnicas, como se mide cualquier asegurador en el mundo para su sostenibilidad financiera. Y cumplen unas pues que no tienen tantos afiliados, son buenas. Aliansalud, solo 245.000 afiliados. Confachocó, un ejemplo en la parte de las cajas de compensación, cumple Confavoriente, Ciudad de Cúcuta, cumple Mutual en Cartagena, 2.640.000, una EPS importante en el régimen subsidiado. Salud Bolívar, que nunca pudo nacer bien, del Grupo Bolívar y Da Vivienda, todos teníamos expectativa, pero nacieron en un momento muy malo del sistema, solo tienen 3.000 afiliados. Salud Mía y Salud Total, que sigue siendo una entidad muy fuerte y muy importante que opera en el centro del país en algún lado. Los demás cumplen o 2 indicadores, o 1 o 0. O sea que no cumplen ninguno de esos indicadores financieros. Y esta sería la expectativa del mercado, y ahí es donde uno entiende, cada vez tenemos menos aseguradores que pueden dar soporte al acceso de los servicios de salud. En verde, los que en este momento están operando sin inconvenientes, los que les acabo de mencionar. Obviamente las prepagadas, que son pago ya directo de pólizas más premium, están creciendo importante. Los planes complementarios, los regímenes de excepción se han vuelto un cliente significativo en el mercado. Las pólizas particulares, Allianz, Generali, HDI, Seguros Bolívar, todo eso. Las aseguradoras de riesgo laboral y el paciente particular que viene consumiendo mucho más porque ya no puede acceder a través de su seguro. Entonces la gente consigue el dinero y lo paga directo. En observación, las EPS intervenidas, el ADRES, que se volvió un pagador de sistema, y las empresas del SOAT, que son las de los accidentes de tránsito, que si bien son aseguradores importantes y son serios, la tramitología en Colombia para trabajar con ellos es casi imposible para pasar las cuentas y todo ese tema. Y los demás temas que están en rojo, pues las EPS que están intervenidas en causal ya de liquidación y las que no cumplen indicadores. Paso a la prestación y rematamos ya con la agenda de tendencia. Hoy en día en Colombia, como les comentaba, 59.000 prestadores. Nos vamos a centrar en la prestación, en las IPS. Mírenla acá. 11.080 instituciones de todos los niveles de complejidad, las cuales están agrupadas 80% en 10 departamentos. Colombia tiene una concentración muy importante de la oferta de servicios en las grandes ciudades y hoy en día el 76% de nuestra población vive en zonas urbanas. Ahí es donde hay que llevar mayor esfuerzo.
y toda esa zona, por ejemplo, perimetral de Bogotá con Soacha, Soledad en Atlántico y toda esa zona, la zona metropolitana de Medellín, ahí es donde se agrupan las personas y es donde hay que llevar más esfuerzo. Sí hay que llevar esfuerzo a la ruralidad, pero ahí solo está el 24% de la población. Ahí llegamos por telemedicina, por temas ya de los gestores rurales y todo ese tipo de cosas que hay que llegar. Cuando uno ve las IPS comprende el otro gran problema del acceso y ese es el tercero. En Colombia, de las 11.000 clínicas y hospitales IPS que hay, 90% son privadas. Únicamente el 9% son públicas. Entonces uno comprende eso. Tú no puedes tener la mitad de la población en el régimen subsidiado con un solo 8 o 9% de instituciones públicas, porque aparte hay una ley, que ustedes lo recuerdan, que dicen que al menos el 60% de los usuarios del régimen subsidiado deben ser atendidos en hospitales públicos. Entonces, si tú le sacas el 60% a 26 millones de colombianos, eso es más de 16 millones de personas. Y tú vas a ver cuántos hospitales hay y cuántos centros y entiendes por qué a la gente le dan una cita para diciembre. Los hospitales públicos son muy buenos. Muchos de los profesionales trabajan en privados y públicos, pero si tú tienes una agenda de 16 consultas y te llegan 400 solicitudes, pues tú tienes que ver cómo priorizas y atiendes lo que puedes. Ese es el problema que hay en la capacidad instalada. Y miren cómo se agrava. ¿Está pasando? ¿Cómo pues? Devuélvete una, por favor. Listo, acá. Cuando uno va a ver eso, las entidades públicas son 999, únicamente 1.000 hay en Colombia. Vaya, véale las finanzas a los hospitales públicos, están quebrados. Y cuando uno va a ver de qué nivel son, únicamente más o menos 28 son de tercer nivel de complejidad. Los demás son de segundo nivel o son los puestos satélites de los hospitales públicos que llamamos el puesto de salud, en las veredas, en los municipios, que también hace su labor, pero están ubicados en el sector primario. Entonces, la gran solución para poder ampliar esa cobertura y ese acceso es que se hagan los proyectos hospitalarios que están pendientes de hacerse en Colombia de hospitales de alto nivel, que tampoco son muchos. El gobierno nacional hizo un estudio así muy interesante cuando estaba el doctor Alejandro Gaviria de ministro y hablábamos más o menos de 16 hospitales que hay que hacer en todo el país para poder garantizar el acceso de la mitad de la población en el subsidiado, pero eso no se ha hecho ninguno en los últimos años. Si ustedes recuerdan, no se ha hecho un hospital grande en Colombia hace muchos años, menos en Bogotá y menos en las grandes ciudades. Les traje aquí rápido una actualización de cómo está el registro de prestadores en la parte de medicina nuclear. En medicina nuclear de consulta externa tenemos 76 registros, 76 instituciones que lo prestan en el REPS con corte a esta semana. 80%, como lo ven, está concentrado en 8 departamentos y 5 ciudades. Bogotá lidera, Cartagena, Antioquia, Barranquilla, Cali, Santa Marta. Ahora el REPS individualiza del departamento a la ciudad y lo presenta así, para saber en qué ciudades está la capacidad instalada. Importantísimo que también 96% de la capacidad instalada es pública y 2%, privada y 2% es pública. Medicina nuclear en apoyo diagnóstico muy parecido, 90 instituciones privadas, 3 públicas y una mixta. Ahí está el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital Militar y el HV de Cali. Y en la parte de diagnóstico, en radioterapia, también 53 instituciones en el sector privado, 9 en el público y 2 en la mixta. Yo después también les envío para que tengan estas estadísticas. Paso y entonces avanzo, solo me quedan 2 slides. Les hice un análisis de cómo viene el consumo por el diagnóstico de cáncer de tiroides. ¿Qué quiere decir? Cojo el código CIE10 del cáncer tumor maligno de la glándula, entro al sistema CISPRO, que es donde todas las entidades reportamos nuestras atenciones, a quién le prestamos. Y miren qué interesante, los pacientes que han consultado este servicio por este diagnóstico entre 2020 y el parcial que da 2024, porque esa información se termina de cargar hasta mitad de este año, 2025, ha crecido en un 14.22%. Es decir, que un 14.22% cada año en promedio más de pacientes consultan por este diagnóstico. Pero miren que las atenciones, es decir, los servicios que estamos prestando, disminuyeron el menos 6.1%. Ahí es donde uno entiende y conecta todo lo que hemos hablado hoy. Menos EPS,
más intervenciones, más negación de servicios. Los pacientes crecen, la prestación se mantiene, se disminuye, pues el problema se nos va a agigantar en los próximos años porque no hay cómo atender a los pacientes. Esto es bien interesante porque es lo que estamos reportando las clínicas y hospitales a través de los RIPS. ¿Me puedes pasar a la última, por favor? Dale, a la última. Ahí, perdón, a esta. Y finalmente, quería traerles respecto al esquema inicial de cómo funciona el sistema, cómo podría quedar luego de la implementación de los decretos normativos y de una eventual aprobación de la reforma a la salud que cursa en el Congreso. El gobierno tiene dos planes, pasar la reforma o pasarla parcial vía decretos. ¿Qué decretos ya están en funcionamiento? El del pago de giro directo, del ADRES. Está el decreto también de la Política Nacional Farmacéutica, está el decreto del mecanismo de asignación de afiliados frente a liquidaciones voluntarias de EPS y está en estudio el decreto del manual tarifario, que ustedes vieron que fue un fracaso cuando lo sacó el gobierno hace 1 año y medio y lo siguen estudiando, y está también en estudio todos los decretos normativos para la Política Nacional de Salud. Sin embargo, hay unos que ya pasaron. Partimos de lo mismo. Usuarios con capacidad y sin capacidad de pago afiliados al sistema. Esta vez se cambia el concepto de la aseguradora y se pasa al concepto de la gestora, que es quitarle las funciones de administración del dinero a las EPS. Vamos a tener las mismas fuentes de financiación incrementando en 2. Se le va a gravar las rentas de capital en algunos casos para el régimen subsidiado y también impuestos progresivos, como ustedes lo han visto, que es el impuesto al juego y al azar y algunas bebidas azucaradas. El ADRE se propone volverlo el FUS, Fondo Único de Salud. Muchos creemos que es un eufemismo, hay que ver qué más temas va a tener. Y surge la gran incógnita si vamos a tener una UPC unificada tanto para el régimen contributivo y subsidiado, porque hoy en día siguen siendo diferentes en el 13%. El sistema sigue pagando menos por un afiliado subsidiado que por uno contributivo. Y aquí está el gran cambio. Se establecen los centros de atención primaria, 25.000 pacientes asignados a cada uno, que harán toda la parte de resolutividad en 24 horas, según se dice, servicios básicos, apoyo diagnóstico, PIP, referencia hacia mediana y alta y equipos de salud. Y surgen las redes integrales territoriales, que somos nosotros los prestadores de alto nivel de complejidad, que podemos contratar directamente con las gestoras, con los CAPS o con el ADRES. Eso hay que ver cómo lo van a volver una realidad, porque el pago de giro directo está funcionando, pero es muy lento y estamos hasta ahora empezando. Yo no me imagino todas las transacciones del sistema de salud canalizadas por el ADRES, que sigue siendo un piso en un edificio en la calle 26. Vamos a tener también un sistema único integrado de información que se llama el SPUIS, que es una nube de interoperabilidad donde nuestros sistemas de historia clínica van a subir los datos del paciente para consultarlos en cualquier lado. Y vamos a tener un manual único tarifario y modelos de contratación por cápita. Así que se abre el modelo y hay que ver uno cómo se ubica. Acá van a tener servicios particulares, los proveedores también van a poder estar interactuando con los nodos y ver cómo se va a llevar a realidad esto. Los estudios dicen, y lo que hemos visto en las asociaciones, que si esto se implementa nos va a tardar por lo menos 1 década llevar a la realidad de que haya realmente un sistema organizado entre unos CAPS, unas redes integrales, que son los hospitales, unas gestoras de salud y vida, y una gran pregunta, y con eso termino, y es que la reforma no dice qué va a pasar con la cartera y con las cuentas, que en este momento suman 20 billones de pesos mal contados, porque en el momento que se vuelvan gestoras, hay que saber qué va a pasar con los recursos que le adeudan al sistema y cómo vamos a hacer. Eso quería mostrarles, faltó algo de información, la van a tener disponible en las memorias del Congreso. Les agradezco mucho y espero haya sido de claridad. Doctor Carlos, buenos días. Gracias por la presentación. José Sanabria, gerente médico regional de Roche. Yo tengo una pregunta. Todos los actores tenemos que aportar a la sostenibilidad del sistema. Desde su visión, desde la farma, ¿cómo podemos aportar a esa sostenibilidad? Modelos económicos de mayor rentabilidad, modelos de riesgo compartido, ¿cómo lo ve? Gracias, doctor. Eso es fundamental. Y es uno de los problemas más agudos que tenemos en este momento y es nuestro relacionamiento como prestadores con la industria, que no son nuestros proveedores, sino son nuestros aliados para este momento. Hay que tener flexibilidad en los modelos de contratación. A nosotros los hospitales, por ejemplo, nos gusta hacer el relacionamiento directo con la industria, es porque como los servicios de salud son deficitarios en las tarifas, nosotros rentabilizamos la operación
a través de la intermediación que hacemos, ustedes proveyendo los insumos, materiales y equipos y nosotros cobrándolo con un margen al sistema. Así funciona. El problema es que como estamos interrumpidos en nuestro flujo financiero, hay que seguir la atención y hemos requerido, por ejemplo, que la industria se relacione más con el asegurador. Sé que es un problema de riesgo alto y ustedes lo ven con esto, pero se pueden hacer modelos. Hoy en día, entonces, lo que yo le diría es que hay que ser flexibles en el modelo de trabajo con la IPS. Nosotros lo llamamos, por ejemplo, que ustedes hagan proveedor directo. Nosotros cobramos unos márgenes que en el mercado están en el 12% y hacemos el negocio con la EPS. Le decimos, yo pongo la prestación, la clínica, el médico, Roche pone sus productos, yo cobro, pero la EPS le paga a ustedes. Es un ejemplo de lo que estamos requiriendo. Necesitamos que haya flexibilidad y también necesitamos que tengan convicción y paciencia de que esto va a pasar, de que la peor, digamos, o el peor escenario es que rompamos relaciones y no podamos seguir trabajando, y que también nos colaboren mucho con el tema de la regularización del precio, teniendo en cuenta los factores del mercado. Si ustedes, por ejemplo, nos dicen que es lo que está pasando este año, los precios de los insumos y medicamentos subieron el 11%, pero les acabo de mostrar que las EPS nos subieron el 3%. Tenemos que buscar un margen, un punto medio, hay que subirle, pero hay que ser consecuentes con la realidad del país, si no todos nos vamos a colapsar. Perfecto, gracias. Bueno, doctor.